Buenos días, tardes o noche, donde quiera que se encuentren. Es un gusto para mí una vez más estar aquí con ustedes en el Diplomado Internacional La Otra Política. El día de hoy tenemos una sesión extraordinaria con dos grandes intelectuales y académicos que no solo han contribuido de forma teórica a los movimientos emancipadores de América Latina, sino que también han buscado contribuir de manera práctica. Y el día de hoy están con nosotros, estoy hablando del doctor Enrique Dussel y el doctor Álvaro García Linera. El día de hoy tendremos un diálogo que hablará y que se titula El sentido de la segunda ola popular progresista en América Latina. Haré una pequeña reseña curricular de estos grandes académicos que, bueno, está de más decir que no necesitan presentación, ninguno de los dos. Sin embargo, bueno, por cuestiones de protocolo lo haremos. El doctor Álvaro Marcelo García Linera nació en Cochabamba, Bolivia, el 19 de octubre de 1962. Es el actual vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y miembro del partido Movimiento al Socialismo. Recibió educación primaria en el Colegio Don Bosco de Cochabamba y el Dominio Sabio de La Paz, y secundaria en San Agustín de Cochabamba. Se formó como matemático en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, entre los años de 1981 y 1985. Estudió sociología posteriormente durante su permanencia en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz. El funcionario expulsionario boliviano ha desarrollado una extensa tarea intelectual en el ámbito de las ciencias sociales, con destacados aportes en disciplinas como sociología, política y economía, con una preocupación central: comprender y poner en cuestión la situación de los oprimidos de su país. Se destacan en las considerando de la resolución que lo distingue. Es además docente en las carreras de Sociología, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés. Maestría en Sociología en la misma universidad y maestría en Filosofía y Ciencias Políticas de la CIDES UMSA. Y bueno, el doctor Enrique Dussel no necesita más presentación, ¿no? Pero también por cuestiones de protocolo lo haremos. Es fundador de la Filosofía de la Liberación, nace el 24 de diciembre de 1934 en el pueblo de La Paz, Mendoza, Argentina. Exiliado en México desde 1975, es profesor emérito de la UAM Iztapalapa y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y ha recibido doctorados honoris causa por las universidades de Freiburgo, Suiza, San Andrés, La Paz, Bolivia, Buenos Aires, Argentina, Santo Tomás de Aquino, Bogotá, entre otras. Rector interino en el 2013 a 2014 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, y miembro de la Academia de Ciencias y Artes de Massachusetts. Actualmente es el secretario nacional de Educación, Formación y Capacitación Política del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Y bueno, sin más por el momento, yo los dejo con esta gran presentación y adelante, espero que la disfruten. Estamos aquí ahora en México con García Linera, que nos está visitando. El ex vicepresidente de Bolivia, compañero de gobierno de nada menos que Evo Morales. Y pasando por aquí, habíamos pensado de que pudiéramos cerrar este curso de la otra política que estamos proyectando los viernes de 6 a 8. Hoy le quiero proponer a García Linera un tema y que, para decirlo rápido, sería el destino de la segunda ola de gobiernos populares de izquierda progresistas. Ya no podemos hablar de socialismo ni algunas otras
denominaciones que decíamos al fin del siglo XX, porque vamos teniendo experiencias que nos exigen bien saber y denominar qué es lo que está pasando. Y entonces hubo una primera ola, no incluye la primera ola a la revolución cubana, ni tampoco la sandinista, ni la democracia socialista chilena, sino más bien en el año 99 con la subida del movimiento bolivariano de Hugo Chávez, y se fue extendiendo en toda América Latina, y de pronto tuvimos a Lula en Brasil, a Kirchner en Argentina, al gobierno paraguayo, a Chile, también en Ecuador, a nuestro gran compañero de presidente, y en fin, una primera ola de gobiernos populares progresistas de izquierda. Pero vino una contraola. Macri en Argentina es el colmo de esa primera contraola, Bolsonaro en Brasil, y también en Chile cambian las cosas. Colombia es un verdadero portaavión de Estados Unidos contra la revolución bolivariana venezolana. Era una primera ola de derecha que algunos pensaban que había terminado la experiencia de los gobiernos populares de izquierda progresista. Y de pronto se produce la elección del 18 en México con Andrés López Obrador, y sobre todo en Bolivia hicieron que durara solo un año el golpe y volvió el MAS al poder, y también en Argentina volvió la izquierda, y también hubo el movimiento constitucional en Chile, y ahora de pronto Honduras tiene un gobierno contrarrevolucionario después del golpe que dieron contra el esposo de la actual electa presidenta. En Ecuador, en Perú, vuelve la izquierda, aunque sea de manera todavía muy frágil, pero es un camino, y se vislumbra la posibilidad de Lula en las próximas elecciones brasileñas. Estamos ante una segunda ola progresista. Esto es lo que le quiero preguntar a García Linera. ¿Cómo ve este presente y el próximo futuro de 1, 2, 3, 4 años próximos dentro de la visión más larga de lo que yo llamo la segunda emancipación, que sería lograr que la comunidad de los estados latinoamericanos y del Caribe lograran igualdad con Estados Unidos, y entonces dejáramos de ser el patio trasero? Eso viene más lejano, pero ahora es la estabilización de la izquierda. ¿Qué piensas sobre esta segunda ola? Sería el tema del diálogo de hoy. Profesor, muchas gracias por la invitación, y es un honor, un placer estar contigo y con las personas que nos ven en este curso. Como muy bien dices, el siglo XXI latinoamericano se inicia de la mano de grandes transformaciones políticas y sociales que dieron lugar a esta primera oleada, esta primera ola de gobiernos de izquierda y progresistas.
que cambiaron la sociedad latinoamericana y nuestra relación con el mundo. Claro, hubo voces críticas que decían se trata de un ciclo y ese ciclo iba a morir. Nació, se estabilizó y ahora había que esperar el fin del ciclo progresista. Y tanto tú como yo, lectura teleológica, fatalista de la historia, que preasignaba el destino de lo que pasaba en América Latina a partir de un imaginario de que esto se iba a acabar. Y resulta que, si bien hay una contraoleada conservadora que recupera el poder para la derecha en el Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia a través de un golpe de Estado, en Argentina. Luego vino, como bien dices tú, una segunda oleada progresista. Y esta lectura de la acción colectiva por oleadas es una lectura que la recuperamos de Marx. Marx estudió la revolución de 1848 en Europa bajo el concepto de oleadas. La revolución se mueve por oleadas, no por ciclos. Y en América Latina, nuevamente, después de este intermedio conservador, una nueva oleada, la segunda ola, como dices tú, de gobiernos progresistas, que a diferencia de lo que pasó en la primera ola, tiene un correlato mundial. Hay también una oleada rosa en Europa. El PSOE y Podemos en España, los socialdemócratas en Alemania, en Noruega, en Suecia, en Estados Unidos un gobierno de Biden que ya no es Trump. Hay un mundo que se está moviendo un poco al influjo de lo que pasó en América Latina. Y si bien hay similitudes entre la primera ola, 2000-2015, y la segunda ola, 2018, que se inicia en México, luego Argentina, luego Bolivia, luego Perú, luego Honduras, y ojalá Chile y ojalá Brasil. Si bien hay similitudes de que hay unas fuerzas de izquierda con la capacidad de cosa pública, de proponer transformaciones sociales, justicia social, procesos de igualdad, hay diferencias. Hay diferencias entre la primera y la segunda oleada. Entre la primera y la segunda ola. Y esto va a definir un poco la temporalidad de esta segunda ola. La primera diferencia que anoto yo, profesor, es la segunda ola no viene de la mano de grandes movilizaciones sociales. La primera ola estuvo enmarcada en grandes movilizaciones sociales, casi insurreccionales en el continente. La segunda ola no. La segunda ola emerge de evidentemente una rebelión electoral, porque hay una rebelión popular mediante el voto contra el sistema corrupto, conservador, neoliberal, pero no es fruto de grandes movilizaciones sociales, a excepción de Chile y de Colombia. Veremos qué pasa en Colombia y qué pasa en Chile. Pero el resto de los gobiernos, México, Honduras, Bolivia, Argentina, Perú, no son hijos de una gran movilización social. Sí, de una gran sublevación electoral para recuperar el poder y defender derechos. Esa es una primera diferencia de la primera ola. Y eso va a marcar la segunda. La primera ola tuvo liderazgos carismáticos. La segunda ola no la tiene. O no es su característica. Es más fragmentado, es más parcial. El liderazgo carismático es una relación efervescente, directa, entre el gran líder, rupturista, con la base social.
característica es rompe con todo lo anterior. En tiempos de crisis hay que romper. No hay como una cierta tolerancia con las viejas estructuras, sino el líder carismático viene a romper, viene a inaugurar una nueva era. Y en la segunda ola, los líderes son más administrativos. Líderes como más atemperados. La tercera diferencia entre la primera y la segunda ola es que la primera ola provocó una gran derrota, no solamente electoral y política, sino una derrota moral a las fuerzas conservadoras, que tardaron mucho en entender lo que estaba pasando. En la segunda ola ya no. En la segunda ola tienes a una derecha que rápidamente se ha repuesto de su derrota electoral. Y está en la calle, está en los medios, está en la acción política, erosionando y enfrentando a los líderes y a los gobiernos populares y progresistas. No sé en México, pero en el continente es una derecha que se ha repuesto a la derrota rápidamente, pero que se ha encostrado, se ha radicalizado. Es una derecha dura, es casi una extrema derecha. A diferencia de lo que pasaba antes, donde el neoliberalismo se presentaba al mundo como el fin de la historia, no hay nada más. Hay que esperar de que todos lleguemos a culminar ese fin de la historia, y por lo tanto era un proyecto universal, seductor. Las actuales fuerzas conservadoras en América Latina que hablan con un lenguaje vengativo, un lenguaje de escarmiento. Ya no ofrecen, amenazan, ya no convocan, insultan. Y claro, ¿qué te ofrecen? Nuevamente privatizar. Ya lo hicieron hace 20 años. Libre mercado, ya lo hicieron hace 20 años. Ya eso te dicen, son antiestatistas, es una especie de anarcoliberalismo, antiestatismo, anti-igualitarismo, anti-inmigración, anti-derechos de los pueblos, anti-derechos de las mujeres. Es una derecha radicalizada y autoritaria, que, el caso de Bolivia muestra, está dispuesta a pasar por encima de la democracia con tal de preservar sus intereses. A diferencia de la derecha que combatimos en la primera ola, donde democracia y liberalismo para ellos iba juntos, para esta derecha de hoy, de la segunda ola, democracia y liberalismo pueden ir separados. Se ha roto el compromiso entre liberalismo y democracia. Y entonces es una derecha que puede ser golpista. Puede ser golpista. Eso es también distinto a lo que pasó en la primera oleada. Y la pregunta es, ¿esta segunda oleada podrá ser de larga duración? La hipótesis que manejo es que es incierto. Es incierto. Mientras que la primera oleada te permitió 15 años de estabilidad política progresista, la segunda ola aún no tiene definido. Si bien ha emergido otra vez fuerzas de izquierda, no sabemos si podrán irradiarse lo suficiente. No sabemos si tendrán la capacidad de superar los problemas que emergieron en la primera ola. La primera ola se propuso una serie de tareas, las cumplió, pero quedaron otras pendientes y emergieron debilidades.
la segunda ola tiene que remontar las debilidades de la primera ola. Y eso es algo que se va a definir en la lucha, no está predefinido, ¿no? Y por eso yo me atreví a calificar esta segunda oleada, profesor, como que de victorias cortas y de derrotas cortas. Un tiempo muy confuso, muy incierto, donde ni el liberalismo radicalizado y autoritario logra imponerse y donde el progresismo tampoco logra consolidarse. Y entonces va a ser un escenario de idas y de venidas en un corto tiempo, una década muy compleja. Podemos ganar y luego perder y luego volver a recuperar el poder. Y eso tiene que ver con que aún falta definir un nuevo modelo de desarrollo económico que le dé sostenibilidad al modelo de distribución de la riqueza que impuso el progresismo. Lo que hizo el progresismo fue modificar la composición del uso del excedente económico en el continente. En el neoliberalismo eran los ricos todo, los pobres poco, y el progresismo modificó esa composición. El excedente llegó a los pobres y hubo la emergencia de una nueva clase media. Pero eso también requiere ahora un patrón de desarrollo productivo de largo aliento, que el primer progresismo no lo hizo. El primer progresismo modificó la distribución del excedente, pero no modificó la producción del excedente. Que esta es ahora la nueva tarea de la segunda oleada progresista. Y por eso yo propongo que el segundo progresismo, para pugnar por la duración, por el largo aliento, tiene que trabajar en unas reformas o en unas transformaciones de segunda generación para que el progresismo sea de largo aliento. A estas interesantes y complejas y primeras, diría yo, reflexiones, porque no se ha todavía empezado a pensar en bloque en América Latina esta cuestión. Me gustaría agregar otros elementos. Primero, el tema del, claro, tan traído y llevado neoliberalismo que se agotó. O es decir, la derecha antes tenía, o el pensamiento conservador, una ortodoxia que más o menos cumplían y con el apoyo de Estados Unidos, pero fracasó. Y entonces han quedado un tanto más desnudos de una propuesta teórica. En este momento el pensamiento conservador realmente está un tanto desorientado porque no sabe ahora qué proyecto imponer. Y sobre todo que Estados Unidos también, Biden, ha tenido que cambiar completamente el proyecto de Trump y ya no apoya tanto como apoyaba antes a la propia oposición a los gobiernos populares. Entonces la derecha o la oposición a la primera ola se agotó, pero como dices, se está replanteando, pero sin claridad sobre sus proyectos, sino que también sobre la marcha lo que hace más bien es en bloque oponerse, pero sin proponer algo en concreto. A esto hay que agregar el impacto de la pandemia. Yo creo que la pandemia ha tenido influjo político, pero también teórico. Teórico porque pensaba, y era el dogma que todos aceptaban, que en el mercado, por la competencia,
von Hayek, el economista austríaco de Londres, propone que en el mercado con la competencia se pueden llegar a todos los acuerdos. Es decir, el Estado se disminuye al mínimo, el mercado se aumenta al máximo y la competencia es la manera de resolver todos los conflictos. Y claro, la hipótesis utópica es una competencia perfecta, lo que permite luchar contra todas las fuerzas monopólicas. Pero hasta un sindicato, cuando pedía el aumento de un salario, no era fruto de la competencia, sino de la presión del sindicato, y era un movimiento entonces monopólico que podía exigir la represión. Tenían un proyecto y una manera política de disminuir la importancia del Estado y desestatizar la economía pasándola a manos de la propiedad privada. Al fracasar ese proyecto, se quedan sin proyecto. Y entonces pasa lo que tú dices, se van transformando en una derecha más tradicional, pero al mismo tiempo más golpista, porque no tienen objetivos sino en contra de la proyecto popular de izquierda que estaba construyendo una nueva realidad, lo cual es una ventaja para pues la izquierda, que tiene un proyecto, cuidado, a corto plazo y sin demasiada claridad, pero tiene uno, mientras que la oposición se ha disminuido. Y pienso en México, que prácticamente ha desaparecido. O es decir, los partidos de oposición se han reunido todos y no han logrado siquiera llegar al 50%. Y no pueden tener ningún proyecto común, ¿no? Porque tienen dentro de esa coalición una izquierda, un centro y una derecha que les impide tener un proyecto con coherencia. Entonces, el gobierno es mayoritario, pero al mismo tiempo tiene una cierta coherencia con respecto a un proyecto que tiene más tiempo de realizarse porque la oposición está en un despiste completo. Y en América Latina, la derecha, fuera de los medios de comunicación y la posibilidad de pasar al gobierno, no tiene nada que ofrecer interesante al pueblo. Entonces también está debilitada. Y vuelvo, y tú lo has dicho, y el cambio de Estados Unidos se va a acentuar ante el crecimiento de China. Porque Estados Unidos ya, como decía Wallerstein, que se nos ha ido hace poco, viene anunciando la decadencia de Estados Unidos y de Europa, que dependía de Estados Unidos, y claro, la emergencia de la China. La China fue el único poder extraño que apoyó en la última reunión de la comunidad de los estados de América Latina y del Caribe y dio un gran apoyo a la comunidad latinoamericana. Y Estados Unidos ni envió representantes. Quiere decir que la China va a entrar a ser un factor muy importante de esta segunda ola y que va a dar la posibilidad tecnológica que antes estaba exclusivamente en manos de Estados Unidos. Para resumir, la pandemia ha sido un golpe muy fuerte, aún teórico, porque ha demostrado la debilidad, primero, del monopolio de la industria de la alimentación, de donde salió el virus. Ha demostrado la debilidad del sistema sanitario en manos de los privados y no del Estado.
Y entonces, con estos dos principios, la pandemia ha demostrado la importancia del Estado y de un Estado que proteja al pueblo y que ya pueda hasta ridiculizar la doctrina antes, pues, tenido por todos como verdadera, de que si pasaba la riqueza a un grupo, ésta después filtraba la riqueza al pueblo. Lo que pasa es que una vez que se concentra en pocas manos, se va del país a los paraísos fiscales o a Estados Unidos y nuestros países se empobrecen. Entonces, las ortodoxias que tenían se han venido abajo y están un tanto despistados en cuanto a proyecto económico, sin capacidad de convocación al pueblo. Tienen en sus manos los medios para engañar a ese pueblo, eso sí, y habría que ver cómo superarlo. En México, yo creo que de una manera muy intuitiva, pero sabia, el hecho de que todas las mañanas, temprano además, en la hora, de tal manera que cuando todo el mundo se despierta ya se sabe que el presidente dijo tal cosa, y en el cual responde los ataques, él solo para mucho del efecto de los medios de comunicación. Es parte de una experiencia que tuve ya cuando fue jefe del Distrito Federal y que ahora lo ha aplicado todo en la nación. Esto causa en la oposición un estado de estrés, diría yo, continuo, porque el presidente les contesta de inmediato y les propone nuevas cosas a las cuales ellos ahora deben reaccionar. Y entonces es más bien los medios de comunicación en manos de los conservadores los que están siempre atrasados. Eso es una situación mexicana especial. Pero digo estas ideas todavía no hilvanadas, porque hay que irlas pensando para completar un poco lo que tú decías, de que esta segunda ola, sí, puede ser corta o puede ser más larga. Yo creo que depende de que sea más larga también por la formación de los cuadros, que no es tan fácil, porque los hábitos de la política se mueven no a partir de ideologías, sino de acuerdos, y acuerdos con la oposición a la cual se le incorpora para ganar elecciones. Y entonces yo siempre he dicho, un partido político tiene dos partes, una maquinaria electoral y es una escuela también de política, pero esa maquinaria electoral corre el peligro de tomar el poder en el partido y la parte de escuela de política perder importancia, que es la que va a dar continuidad futura. Todo esto se mezcla un poco. Querría que continúes con tu exposición. Retomando tu idea, profesor, de las limitaciones del neoliberalismo, y luego llegaría al tema de los cuadros. Sí. Durante 40 años en el mundo y en América Latina había 4 ejes de organización de la economía, del Estado, de la sociedad, de la vida individual, de la vida familiar y del horizonte predictivo de las personas. Hay que privatizar lo que es público, porque el Estado es paquidérmico y usa mal los recursos. El libre mercado nos va a traer el bienestar. La desregulación salarial va a dar libertad a los trabajadores para que elijan mejor sus opciones.
aunque te quedes sin ningún derecho. Y el Estado hay que empequeñecer. Eran 4 recetas que se aplicaron en el mundo entero. Y fueron, en cierta manera, un orden cultural de la vida. Y uno adecuaba su vida como académico, como vendedor de la calle, como profesional, como transportista, a esa lógica de la vida. Esos 4 preceptos, esos 4 axiomas del neoliberalismo han comenzado a agotarse, a cansarse. Están en un ocaso. Y la pandemia ha intensificado ese ocaso. Siguen aún presentes y pueden durar todavía varios años. Pero ¿qué ha sucedido en los últimos años? Ya comenzó con comenzó con Trump, y Biden a su modo ha continuado. Frontera. Levanten una frontera hacia el cielo contra los mexicanos. Guerras comerciales. Contra México, contra Alemania, contra China. Es decir, proteccionismo. Entre la lógica del libre mercado, que nos decían, abran sus fronteras porque eso nos va a traer bienestar y productos baratos, los norteamericanos comienzan a blindar su frontera. Es decir, comienzan a aplicar políticas proteccionistas. Le responde también Alemania de la misma manera, que tiene que responder también México, llegado el momento. Viene de la pandemia. ¿Quién salva a la gente? En la lógica de ellos era el mercado. Y si hubiera sido el mercado, nos hubieran dejado morir. Y el que tiene plata va a la clínica. Y el que no tiene plata, pues que se muera, porque es la regla del mercado. No. O por miedo a una sublevación, o por miedo a perder a sus trabajadores, todos los empresarios. Y con más razón, el pueblo acude a su Estado. El Estado te da sentido de seguridad, de pertenencia, a organizar. Vamos a atender las clínicas, nos encerramos cuando sea necesario, salimos a la calle cuando sea necesario, compramos vacunas para darlas gratuitamente. El Estado aparece como el gran sujeto que te da certidumbre en la vida. Ya no es el mercado. Pero además de eso, agarran en el norte, Estados Unidos ha movilizado el 13% de su Producto Interno Bruto. Ha imprimido billetes para repartir a la gente que se quedó sin trabajo, para repartir a la gente que se quedó en su casa, para entregar al empresario que no puede pagar la deuda, incluso para que la bolsa de valores se dispare. Es nuevamente el Estado, el que te dice hay que imprimir dinero. El FMI, que antes te imponía la disciplina estricta de 0 déficit fiscal, ahora te dice endeúdate, no hay de otra. Sigue endeudándote, no te preocupes. Ha aparecido por la fuerza de los hechos otra vez el Estado. El Estado como el gran planificador de la sociedad, el gran protector de la sociedad. Pero eso tiene su costo cultural. Te decían, el Estado no sirve, y luego ahora te dicen, el Estado te protege. Te decían, el libre mercado te va a hacer bienestar, ahora te dice, no, hay que proteger las fronteras y hay que encerrar, hacer cadenas de producción locales y regionales, porque ante una nueva pandemia, depender de los mercados planetarizados puede ser que te dejes sin respiradores o sin recursos básicos para la producción. Los europeos, de una manera amarga y patética, se peleaban en su frontera, quién se quedaba con las mascarillas y quién con los respiradores. Los aladines de la extinción de las fronteras eran los primeros en colocar fronteras, y lo siguen hasta ahora. De la migración africana. Entonces, eso, profesor, provoca una crisis cognitiva. Porque había 4 axiomas de la vida, no solamente para las élites políticas, económicas, para el ciudadano común. Organizamos nuestra vida en torno a eso. Y ahora te dicen todo lo contrario. Antes el Estado es malo, ahora el Estado es bueno. Antes era déficit fiscal, ahora endeúdate. Antes
No debe haber fronteras, ahora coloca fronteras y protege tu mercado interno. Eso provoca un cisma. Es el tiempo del ocaso de la cultura neoliberal. Y emergen propuestas de igualdad, papel del Estado como gran redistribuidor, importancia de las cadenas locales y nacionales para darle seguridad en cosas estratégicas a un país. Hay proyectos en marcha. Se acabó la hegemonía absoluta, fin de la historia del neoliberalismo. La historia va a recomenzar. Hay divergencia. Y esto justamente es este ocaso el que lleva a la derecha, profesor, a una actitud enfurecida. Claro. Porque no necesitas ser rabioso y enfurecido cuando no tienes oponentes, cuando eres la hegemonía absoluta. Te vuelves rabioso cuando se erosiona tu poder, se erosiona tu capacidad de convencimiento, te vuelves rabioso. Y eso está pasando con la derecha. Y es peligroso. Si bien en México no hay una derecha fuerte, ojo, en América Latina no la había en la primera oleada, pero para la segunda se fortaleció, ocupa las calles, modifica la frontera de lo que es decible y no decible. Hace 10 años, insultar a los indígenas no era políticamente correcto. Hoy hacer y decir indios, salvajes, se ha convertido en un bien público, un valor público. Es una derecha más autoritaria, más racista y más peligrosa. ¿Por qué se vuelve hacia la derecha? Porque ha perdido la hegemonía. Porque está en su momento ya de eclipse, en su momento de declive histórico. Y esto va a generar más incertidumbre, porque tienes una derecha en ocaso y autoritaria y atrincherada, se crea abanderada de una cruzada contra los comunistas, los populistas, los indígenas, creen que están en una cruzada. En Bolivia, profesor, aún con nuestro Luis Arce gobernante, con 55% del electorado, la victoria electoral, el 2019 y hace un mes, clases medias tradicionales que no soportan el empoderamiento de los indígenas, el ascenso del indígena popular, se van a los cuarteles, se hincan y rezan a los militares para que den un golpe de Estado. Clases medias tradicionales, que no pueden compartir privilegios con una nueva clase media, emergente, popular, indígena. Se encostran, se encierran, se racializa y se vuelve intolerante. Es un caso extremo, pero ojo que esos casos extremos pueden convertirse en casos generalizados en el resto del continente. Entonces decía, el ocaso de una cultura social, económica, política, neoliberal, y la emergencia del progresismo que lleva a una disputa de élites, una disputa de bloques sociales, una disputa de proyectos sociales y económicos, ninguno de ellos con la suficiente fuerza de imponerse. Y cuando no se impone ninguno, hay incertidumbre. Se incrementa la incertidumbre. A este momento tan caótico, le he denominado tiempo desquiciado, tiempo liminal, que es, sabes lo que ya no funciona bien, pero no sabes qué va a funcionar. Sabes que algo se está acabando, pero no sabes bien qué viene. Y es un tiempo en que la flecha del tiempo está quebrada.
El horizonte predictivo de las personas es la capacidad de eslabonar pequeños actos cotidianos en el tiempo. El compañero que nos está filmando está planificando, planifica su vida de trabajar, ahorrar, casarse, mandar al hijo al colegio, a la universidad, comprarse una casita, debería ser. Pero ahora no sabemos si nos moriremos en un año, si habrá un nuevo encierro, si habrá libre mercado, si habrá proteccionismo. Y entonces, como ya no podemos eslabonar a mediano plazo la flecha de los acontecimientos, es como que si no hubiera tiempo. Las cosas suceden aceleradamente, muchas, pero sin horizonte. Tiempo suspendido. Y al principio nos genera desasosiego, angustia, estupor. Es el paso previo a la disponibilidad cognitiva. La disponibilidad cognitiva es cuando la gente está dispuesta a cambiar creencias por algo que te dé certidumbre, la que sea, pero que me dé certidumbre de cómo voy a organizar mi vida familiar, nacional, a mediano plazo. Y ahí es donde la izquierda tiene que tener la suficiente fuerza cultural, moral, ideológica, discursiva, narrativa, organizativa, para que cuando a este estupor planetario, con altibajo, al momento en que emerja la disponibilidad colectiva a nuevas creencias de largo plazo, sean las igualitarias, las comunitarias, las sociales, las del bienestar, las de lo popular, y no creencias autoritarias, duras, violentas, que también están disputando en este momento cuál va a ser el nuevo sentido común de la época. Toda época necesita un sentido común. Hoy el viejo sentido común se ha resquebrajado. No ha desaparecido, pero está débil, está cansado. Y no hay un nuevo sentido común de él. Creemos para que el nuevo sentido común que emerja no sea ni la revisión del neoliberalismo, ahora enfurecido, violento y autoritario, sino que sea de justicia social. Y sobre tu planteamiento que decías de los cuadros, yo coincido contigo, profesor. Después de mucho tiempo, la izquierda, en base a esas experiencias de gobierno, victorias en la primera oleada, ha ido formando no solamente discurso, capacidad de movilización, sino también capacidad de gestión. Y hemos aprendido de que cuando somos oposición, lo que cuenta es tu fuerza discursiva, tu capacidad de proponer horizontes, de previsibilidad, de futuro. Pero cuando eres gobierno, a la lucha por proponer horizontes, tiene que venir tu capacidad de cumplir la construcción gradual de esos horizontes, es decir, capacidad de gestión. Cuando eres oposición no te preocupas de la gestión, nomás del discurso y de la interesa moral. Pero cuando eres gobierno, a esas dos cosas le tienes que aumentar una tercera para que funcione, que ejecutes bien, que gobiernes bien. Porque al fin y al cabo el gobierno, ¿qué es? Una maquinaria que se vincula con el ciudadano. En el transporte, en los servicios básicos, en la inversión pública, en la regulación de la inflación, en la regulación de las inversiones, en el que mejore tu economía familiar, en el que tengas una buena educación, en el que tengas una buena atención de salud. Y eso se hace con cuadros, porque no es una máquina que funciona automáticamente. La izquierda tiene también que mostrar que tiene la capacidad para gestionar de mejor manera que los otros el bien público que está en el Estado, incluso de ampliar ese bien público. Y antes no teníamos cuadros, porque la izquierda venía de las luchas guerrilleras, casi todas derrotadas, a excepción de Cuba y de Nicaragua. Luego venía de las dictaduras, de las persecuciones, de la diáspora de las izquierdas en el continente y en el mundo, de la reflexión teórica, de la movilización clandestina en el campo y en las fábricas, en las universidades, pero no hacía gestión. Y ahora, este siglo XXI, es gestión. Hay que gestión. Y si la vuelven a elegir, es porque tiene discurso y tiene capacidad de gestión. Ya no es solamente una promesa,
voy a hacerlo mejor. Cuando llegó al gobierno lo hizo mejor y por lo tanto tiene derecho moral ante el votante de volver a ser reelegido. Y ese es un gran logro histórico del siglo XXI. Pero a la vez, eso también tiene problemas que hay que saberlos resolver. Los problemas de la renovación. La renovación de los liderazgos y la renovación de los cuadros. Porque no todo liderazgo dura, tiene que cambiarlo. Y no todo funcionario público y cuadro político, organizativo, social, va a estar en el mismo puesto. Hay una nueva generación que también aspira a ocupar cargos de dirección, cargos de gestión. Pongo el caso de Bolivia como ejemplo de algo que no sé si se puede dar en otros países. Entre el año 2006 hasta el 2019 nosotros gobernamos con ellos. Entre el año 2006 al 2012-13, la renovación del aparato estatal, los ministerios, las empresas, estuvo a cargo de cuadros políticos que se habían formado en la lucha de la resistencia anterior. Desde la lucha de la izquierda de los años 70, de los 80, de los 90 contra el neoliberalismo, tenías unos cuadros políticos bien formados. Sí. De la caminata, de la lucha, de la movilización social y también del conocimiento académico, evidentemente. Y con eso nos permite que entre el año 2006 al 2013-14 tengamos un nivel de gestión eficiente e íntegro. No solamente la integridad del presidente comprometido con los humildes y honestos, sino también de cuadros intermedios que tienen que replicar esa integridad en la gestión cotidiana del aparato estatal. Pero a partir del año 2013, por algo normal, natural, hay una renovación de cuadros políticos. Y entra una nueva camada de cuadros políticos. Eso tiene dos problemas. Porque te jalas a un compañero de la universidad. Bueno, ¿y quién queda ahí? Sí. Si no llenas ese hueco, lo va a llenar la derecha. Y eso es un poco lo que nos pasó. Nosotros comenzamos a jalar cuadros de direcciones sindicales, cuadros de la universidad, cuadros de los barrios para el aparato del Estado. Y ennobleció el Estado. Pero el no habernos preocupado en llenar el hueco dejado permitió que en algunos lugares los cuadros de la derecha ocupen los puestos que nosotros antes los teníamos. Y yo decía, para mí, es tan importante un buen ministro como un buen líder social. Tan importante un buen gerente de empresa pública como un buen catedrático universitario. A los dos son igual de importantes. No es este más importante de todos. Porque está allí y sabía que joven ayudó a crear sentido común contestatario en la cátedra, en el escrito, en la publicación, en la entrevista. Eso es tan importante como que tengas un buen administrador de una empresa pública que genere más recursos y sirva eficientemente al pueblo. Los dos son importantes. Nosotros tuvimos un error. Jalamos, pero no llenamos. Jalamos, pero no llenamos. Y después de unos años, los lugares donde nosotros teníamos fuerza ideológica, fuerza cultural, lo comenzó a tener la derecha. Por nuestro olvido. Ese es un error que la segunda oleada no puede repetir. Jalar cuadros, sustituir cuadros. Y una vez que jalas cuadros al Estado, tienen que ser cuadros igualmente íntegros. Porque no basta, profesor, la integridad moral del presidente, que es la clave de muchos de nuestros casos, sino que eso tiene que validarse con la integridad moral, ética, la humildad, la sencillez del administrador que te entrega la tortilla, que te entrega un papel sellado para hacer tu carnet de identidad,
que te atiende bien cuando vas a la clínica, también tiene que producirse. Si tú tienes ahí a déspotas o a personas que asumen la gestión como un fastidio, a la larga eso va a ir erosionando la propia fortaleza moral de la figura presidencial. A un buen presidente moralmente íntegro tiene que acompañarle una estructura política administrativa igualmente íntegra. Si un compañero nuestro roba, córtale la mano, no nos permitas. No ha sido el presidente, no ha sido el ministro, pero ha sido abajo. Eso, con el tiempo en la memoria de las personas, va a erosionar tu propia integridad y tu propia incorruptibilidad. Entonces, como gobernante, uno tiene que tener ese ida y venir permanentemente con el ámbito de la sociedad y con el ámbito de la estructura de cuadros del Estado, para renovar y para limpiar. Y eso sí te va a dar la posibilidad de una sostenibilidad también en el tiempo. Entonces, en esta pelea por que la segunda oleada progresista sea de larga duración, va desde temas de políticas de transformación del aparato productivo que te permita tasas de crecimiento y generación de riqueza para el ascenso social de lo popular, pero también tiene que ver con permanente revolución moral interna del aparato del Estado y permanente valoración de lo que no está en el Estado. Porque nosotros, profesor, la izquierda viene de fuera del Estado. ¿Dónde se incubó la izquierda? De fuera del Estado. No abandonemos esos espacios. De ahí venimos. Nuestro objetivo no es el Estado. El Estado es uno más de los medios de la transformación, que tiene que ir juntos. Estado de calidad, ético, y acción colectiva, social, comunicacional, mediática, intelectual, académica, igualmente fuerte. Y si los dos van juntos, sí, el progresismo va a ser 15, 20, 30, lo que sea necesario. Pero si uno de los dos falla, los progresismos son de corta duración. Y eso es algo que va a decidirse con lo que hagamos ahora. Lo que hagamos ahora va a definir si esto dura más o no dura tanto. Te escucho en este caso como el sabio y al mismo tiempo lo estoy pensando con respecto a México, que está en la primera onda, no en la segunda, y tiene que prever la segunda, porque ya en la primera onda se va produciendo efectos que tú describes para la segunda, porque no ha sido, yo estoy de acuerdo contigo y lo define de otra manera, un partido es por una parte una maquinaria electoral, o es decir, burocrática de gestión, pero por otra parte es no una escuela de cuadros solo, sino el ejercicio de esa escuela en una política coherente de un punto de vista ético, como dice el presidente. Pero lo que ha pasado es que ha sido muy pronto el pasaje de un sistema de un siglo, porque fue desde la Revolución en 1910 a algo que se dio de pronto, y entonces no estamos en la primera onda, sino que ya estamos como en la segunda y con los vicios de la segunda también, porque el partido, aquí usamos una expresión, está el insecto que salta rápidamente, y entonces en México mucha gente vio ya que la oposición se desfondaba y que el nuevo partido tenía mayoría, y entonces se pasó rápidamente para sobrevivir al nuevo partido. Entonces se infiltró el partido
de mucha gente que sigue haciendo lo de antes, pero dentro del partido. Y esto ya en número importante. Y sobre todo en el momento de las elecciones, sí se ha, diríamos, diversificado las fuentes de donde salen los candidatos, y no en su mayoría parten de la base dura, antigua y fiel al partido. Esta más bien está dejándose muchas veces de lado y va surgiendo una burocracia que, como hay un gran presidente, simplemente se apoya al presidente, pero se dan no personales muestras de estar en coherencia con lo que piensa el presidente. O si estamos en una etapa muy complicada de penetración de gente que no está formada y no es coherente con los ideales del partido. Eso se da en México en este momento simultáneamente. Por eso, claro, se piensa mucho qué va a pasar el próximo sexenio, y no es solamente cuestión teórica, es cuestión práctica, pero también es teórica porque habría que poder formar la nueva generación. Pero la nueva generación no se todavía educa porque los mecanismos educativos del partido, la Secretaría de Formación, no se les da la fuerza que debiera, porque se las deja un poco tradicionalmente en segundo plano y pasa a primer plano el nivel electoral. Entonces estamos en ese sentido en México también en una posición muy delicada, porque tenemos que formar la nueva generación de jóvenes para el renuevo futuro, pero todavía no podemos hacerlo. Bueno, en este sentido habría muchas cosas que decir, pero yo quería introducir otro tema que es más bien geopolítico general, que es el tema de la China. Es decir, la China da en este momento la posibilidad a un país como México, pero en general a los países latinoamericanos, ya no tener una relación unilateral con Estados Unidos, sino que ha surgido un segundo polo. Y eso nos beneficia porque podemos elegir, y sobre todo porque los chinos, y de ahí la idea de la pandemia y al mismo tiempo la necesidad del fortalecimiento del Estado, fueron los que mejor superaron la pandemia por la disciplina, que debo decir algunas personas como Giorgio Agamben, un gran teórico italiano, muy leído en Europa sobre todo, grita un poco espantado de la presencia del Estado tan fuerte para combatir a la pandemia. Y entonces se asustan de esta fortaleza que va a sacar el Estado en su eficiencia en el nivel sanitario. Y no ven en esto, como veo yo, una ventaja, que es el descubrimiento de la función social del Estado. Pero más bien ellos ven un ataque al individualismo y un estado de excepción permanente. Es interesante. Y ese argumento lo ha destruido la presencia de China, porque China sí de una manera muy disciplinada, y es interesante. Los chinos no están dirigidos por licenciados de política, ni de sociología, ni de filósofos. Son estrictamente, en el 97%, ingenieros. O es decir, son responsables de la ejecución del proceso cotidiano tecnológico del país. Por eso que ha rápidamente igualado y aún superado la producción de mercancías de Estados Unidos. Pero de todas maneras,
nos viene muy bien la China porque nos permite ahora, en el proceso de la segunda emancipación, tener el modelo chino por una parte y la posibilidad de que nos ayude el desarrollo, y por otra parte tener el modelo norteamericano que está más en decadencia y que nunca nos ayudó porque nos trató como el patio trasero. Y entonces ahora el asunto es que la segunda emancipación supone que de patio trasero tenemos que hacer una habitación de la casa en igualdad. Y entonces Estados Unidos no se resigna a darnos igualdad. Pero ahora China exige que justamente eso se realice. Hay una cantidad así de aspectos que por una parte dan optimismo porque vamos a poder entrar ahí a jugar entre las dos potencias, pero por otra parte tenemos mucha debilidad en cuanto a una formación coherente del partido. Hemos hecho ahora un trato con el Partido Trabajista de Brasil a ver si empezamos a hacer cursos México con Brasil de la formación de cuadros, y tenemos que hasta escribir un pequeño librito que se llama Manual de Militante de Morena o lo que fuere, pero para que también haya la posibilidad de que el militante simple reciba una descripción de estos temas que estamos tratando y que pueda entonces empezar a tomar una conciencia a mayor nivel. Y digo esto porque la unidad Brasil-México sería fundamental en el próximo futuro si sube Lula para cambiar la fisonomía de toda la realidad latinoamericana. Si a eso le agregamos a Argentina, que está más difícil por quizás la no eficiencia, justamente como tú indicas, el nivel de la eficiencia en la ejecución de un plan realmente que solucione los problemas de los más pobres en nuestros países, es por último la carta que tenemos para la continuidad de la segunda ola, y en Argentina no ha habido una solución al problema económico conveniente, y esos errores se pagan después caros. Introduje yo unos temas como China, por una parte, y la formación, por otra, y la formación latinoamericana. Algunas obras que podamos empezar a escribir que sean manuales para los militantes, que son la nueva generación, que tienen ahora 20 años, 25, pero que en 10 años van a tener en sus manos la responsabilidad. Comento varios de los temas que sacas al debate, profesor. Sí, lo de Agamben evidentemente fue decepcionante, este alarmismo conservador del profesor. Y algo ingenuo, porque los estados, cuando tomaron decisiones de encerrar a la población, no solamente lo hicieron para proteger durante un tiempo, porque no se sabía la dimensión de la pandemia, del virus, los efectos del virus, había mucha desinformación, y no lo hicieron con la idea de controlar lo que piensas y de convertirte en una marioneta digitalizada. Pero además, los estados lo hicieron porque la gente lo pidió. La gente reclamó algo. Protégeme. Gobierno, protégeme. Cuando hay miedo, el Estado surge cuando hay miedo.
Históricamente ha surgido cuando hay miedo. Y cuando todos necesitan algo que los haga sentir partícipes de un cuerpo unificado y protegido. Un común. No fue que aparecieron unos estados malvados. Es una lectura instrumentalista, no marxista del Estado, como de un grupo de malvados que están en un cuarto oscuro pensando cómo hacen para manipular a las personas. Para mí fue una lectura vergonzosa la de Agamben, decepcionante después de obras maravillosas como las que él tiene en filosofía. Y bueno, ahora que la gente no quiere el control, sale a la calle y protesta. Están protestando en Europa. Pero hace el año 2020 la gente quería protección. La gente quería que alguien le diga lo que haya que hacer. Y apareció un Estado que decía, oye, enciérrense. Evidentemente con costos económicos y con costos espirituales para la gente encerrada. Pero bueno, no vale la pena más comentar de profesor Agamben porque no importa. Sobre China. Te cuento una experiencia personal. Pequeñito para un país pequeño, con recursos pequeños, pero que puede alumbrar algo que sucede a nivel continental. Cuando llegamos al gobierno nosotros, teníamos muchos planes que habíamos hablado a la gente. Y muchas demandas. Faltaba recursos. Y entonces, había en ese entonces un programa que tenía Estados Unidos para América Latina, que se llamaba la cuenta del milenio, puede ser, cuenta del milenio, que era un conjunto de recursos económicos para que Estados Unidos prestara a los países para obras importantes. Y me tocó a mí, en lo personal, ir a tramitar esos recursos al Congreso norteamericano. Yo viajé. Y nos reunimos con Evo, con el embajador, y le propusimos para acceder a $500 millones, poco dinero, para nosotros mucho, para México no es gran cosa, para una obra de infraestructura de construir una carretera de integración en un país grande pero muy desvertebrado. Pues resulta que durante todo un año los norteamericanos nos tuvieron que hay que cumplir los requisitos. Cumplimos los requisitos que nos pusieron. Y al final no nos dieron. Bueno, habíamos nacionalizado nosotros una empresa de electricidad con capitales norteamericanos y entonces no merecíamos este crédito. No era regalo, era un crédito. Y vamos a pagarlo luego. Es decir, utilizaban el tema del dinero y de un crédito para direccionar y chantajearnos políticamente. Y cuando nos reuníamos, la retórica antinorteamericana no nos gusta, sus reuniones con la embajada de Irán no nos gusta. Pues lo mandamos al diablo. Pero durante un año lo soportamos. Y entendimos su lógica del chantaje. Que uno a veces lo dice, pero nosotros nos tocó vivir en concreto, en lo práctico. Unos chantajistas que usan el dinero para direccionar e intrometerse en los asuntos políticos de los países. 2 años después, me tocó viajar a China y me reuní con el presidente Xi Jinping y se acordó un crédito, la opción de crédito de hasta $6.000 millones, no 500, $6.000 millones, con tasas buenas, a 20 años, tasa creo que del 2% anual, la CAF te daba al 4%, el BID te daba 4.5%, los chinos 2%, $6.000 millones. Tú decides las obras, y jamás, ni el embajador chino, ni el presidente Xi Jinping, ni ningún ministro nos dijo, oigan, ¿por qué hablan mal de China o del producto chino? ¿O por qué nos hacen eso? Jamás. Esos 6.000 nosotros hemos usado como $3.000 millones para construir un sistema de carreteras que une norte con sur, este y oeste.
Nosotros teníamos 1000 kilómetros de carreteras pavimentadas, 1000 kilómetros, en 180 años. En 10 años, de 1000 pasamos a 6000 kilómetros. Buena parte del crédito chino. Eso ha significado China para nosotros. Un país que hace sus negocios, tiene sus inversiones, busca sus ganancias, pero no se entromete en la vida política del país. No se entromete. No te dice lo que tienes que hacer. ¿Qué prefiero yo como gobernante o como pueblo? Eso, que nadie se meta, no me tienen por qué decir, yo no tengo por qué tener un patrón por un crédito bancario, porque no me están regalando, yo voy a pagar con el tiempo. Es como cualquier tú vas al banco y no te dice el dueño del banco, oye, no te pongas ese vestido, no leas a Marx, no te dice eso. Si te dice eso, le tiras un sopapo y lo denuncias. Pues eso hacen con América Latina, Estados Unidos. Es un banquero que se entromete en tu vida política. China fue un banquero para nosotros que no se entrometió en la vida política. El crédito, la tasa de interés, regateas, listo. ¿Qué haces tú con el dinero? Tu problema. Tú págame puntualmente cada mes, nada más. Eso yo prefiero. Y eso ha sucedido en América Latina. Para América Latina, China se está convirtiendo en un lugar en el que puede hacer intercambios comerciales, negocios de crédito, sin intromisión en los asuntos políticos y en la soberanía de cada país. Es buena política China. Y claro, eso le está preocupando mucho a Estados Unidos. No está viendo con buen ojo que China esté teniendo ese vínculo con América Latina. Y ahora buena parte de los minerales que produce América Latina, buena parte del alimento que produce América Latina, de la carne que produce América Latina, de la soya que produce América Latina, la está vendiendo a China. Te pagan puntual, te pagan al precio de mercado mundial, se hace buenos negocios. Lo interesante sería que nosotros como latinoamericanos pudiéramos tener un vínculo con la China y con Estados Unidos y con Europa, pero como cuerpo colectivo. Porque claro, ¿qué hace un país de un PIB de 40.000 millones de dólares con un país que tiene, no sé, 30 billones de dólares? Nosotros somos esta cosita en medio de la plata. Pero si nosotros sumáramos a Brasil, a México y a Argentina, las economías más fuertes, y a Colombia y a Chile, ya somos una rama más fuerte. Ya cuentas. Ya no eres una hojita al viento pequeñita. Ya eres una rama que puede direccionar por dónde va el árbol. Entonces, esa es la clave en estos tiempos de bloques continentales, ¿no? Estados Unidos es un país continental, China es un país continental. América Latina tiene que actuar frente a ellos para lograr mejor reconocimiento, mejores tasas de interés, mejores intercambios comerciales, mayor soberanía como bloque continental. Ese es el gran sueño. Y sería muy lindo lo que tú planteas, profesor, en esta etapa de reconfiguración de la hegemonía mundial, emergencia de China como gran potencia, emergencia de la India como gran potencia, declive de Europa, declive de Estados Unidos, pero no es un declive de corto aliento, es un declive que va a tardar todavía décadas. Reconfiguración de la economía que combina libre mercado o globalización con proteccionismo, va a haber un régimen híbrido en estas décadas. ¿Cómo lograr que América Latina pueda actuar por beneficio propio? No solamente por afinidad ideológica, sino por beneficio propio, comercial, económico, político, social, como bloque. Y para eso, un buen paso es la creación de CELAC, que intentó ser torpedeada luego por la derecha, la creación de UNASUR, el acuerdo y los encuentros entre presidentes, porque hace mucho la empatía de líderes políticos, progresistas, de izquierdas, nacional populares, pero también el trabajo que nos corresponde a nosotros
en lo académico, en lo político, en los cuadros. Y yo creo que a México, Brasil y Argentina les toca llevar ahí el liderazgo. Son países más grandes, tienen más recursos, pueden articular cuadros políticos del resto del continente. Lo hace Estados Unidos con la NET, se lleva a los mejores cerebritos de las U públicas y se lleva a Estados Unidos. Lo hace la Fundación Friedrich Ebert llevándoselos a Alemania. ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no los latinoamericanos formar a nuestros cuadros políticos, a nuestros cuadros técnicos, a nuestros cuadros mediáticos? Y luego regresen a sus países. Esto es una suma, yo coincido contigo, es Brasil, México y Argentina que tienen que animarse a dar ese paso en favor del continente. Y sería muy lindo que de aquí a un tiempo tengamos una escuela de formación de cuadros continentales, progresistas, que no le den nada a Europa, que no le den nada a Estados Unidos. No se pelean, simplemente no se involucran con ellos, pero que forma para las necesidades de gestión pública, de creación intelectual. A su modo eso funcionó informalmente durante el exilio, profesor. México fue el que formó a los líderes políticos del exilio que luego se convirtieron en presidentes, ministros y gente influyente en América Latina en los años 2000. ¿Dónde se formaron esas personas? En México. Pasaron por México, leyeron autores mexicanos, publicaron editoriales mexicanas, se formaron leyendo publicaciones mexicanas. Y formalmente, sin tener gobierno de nuestro lado. Hoy que tenemos gobiernos progresistas en México, en Argentina, y que vamos a tener, ojalá, la lucha lo diga así, en Brasil, sería frustrante que no lográramos construir una potente escuela de cuadros continental, liderizada por esos tres países, pero para el servicio de toda América Latina, que forme los cuadros del siglo XXI, en el ámbito intelectual, pero también en el ámbito técnico-administrativo, ¿sí? Y manteniendo una relación plural y democrática de participación paritaria de los distintos países, pero aquí deberíamos formar los cuadros para que nuestro proceso progresista no solamente tenga 2 oleadas, sino 3 oleadas o 4 oleadas, o una gigantesca oleada de 50 años. La idea, bajo ciertas circunstancias, se vuelve materia. Sí. Estas ideas que aquí tenemos, bajo ciertas circunstancias, esas que escribimos, que parecen tan abstractas en el libro de filosofía que lee tu compañera alumna, esas ideas se vuelven materia en ciertas circunstancias y cambian el mundo. No cualquier idea cambia el mundo. Ciertas ideas, bajo ciertas circunstancias, se vuelven materia transformadora del mundo. Hagámoslo desde América Latina. Y aquí dejo la pelota en manos de mexicanos, de argentinos y de brasileños. Tienen que hacerlo esto la siguiente década. Tenemos que hacerlo. Y por supuesto los demás países, en condiciones de igualdad, acompañaremos este gran esfuerzo. Está muy bueno, yo te he escuchado por eso. Y en este tema justamente, la propuesta del presidente mexicano de rehacer la OEA, o es decir, yo pienso de manera más sincera y más clara, fortalecer el CELAC y eliminar la OEA. ¿Cómo ves esta posibilidad? América Latina, como acabas de decir, son casi 700 millones de personas. Ya es una demografía pesada, el doble de Estados Unidos y mucho más que el europeo. Si todo eso lograra unidad, que la OEA nunca lo ha dado, ni piensa darlo, porque es algo así como el Ministerio Exterior de Colonias de Estados Unidos, la OEA, y sobre todo los últimos tiempos con respecto al Bolivia
y la posición que ha adoptado el presidente de la OEA, Almagro, demuestra que ya no tiene su función. ¿Qué piensas un poquito, en pocos minutos, de esta situación? Justamente el presidente mexicano parecía que no tenía ningún proyecto exterior o internacional de México, pero la primera vez que tuvo que opinar, dijo simplemente nosotros estamos por la no intervención. Y eso dicho es revolucionario, porque era la no intervención de Estados Unidos en todos los países latinoamericanos. Se transformó en un realmente eje de la política exterior y de la unidad latinoamericana. El presidente López Obrador ha mencionado dos propuestas fantásticas, extraordinarias. La primera, el cobrar impuestos a los más ricos del mundo y a las empresas más ricas del mundo para financiar un apoyo a los países con problemas de pobreza y de atención médica. Es una propuesta factible, creativa, práctica y con resultados inmediatos. No es una retórica de discurso de plaza, es bien práctica. Es una muy buena iniciativa que ojalá con el tiempo vaya agarrando más cuerpo, más color. Deberíamos debatir más en torno a esa propuesta, que un poco engarza con otras que han venido desde otros ámbitos, también de la academia y del mundo político. En un tiempo de crisis económica hay gente demasiado rica en el mundo, y hay empresas demasiado ricas en el mundo, que sin nacionalizarlas, sin quitarles temas decisivos, pueden ayudar a resolver problemas de salud y de pobreza en el mundo. La segunda propuesta es la referida a la OEA. El gobierno mexicano ha sido muy crítico a la conducción de un hombre ya descalificado por la historia, de un hombre que ha prostituido la moral y la ética del funcionario. Almagro es un golpista. Él fomentó, alentó, apoyó un golpe de Estado que produjo 37 muertos, 1.000 heridos de bala, 1.500 detenidos en las cárceles, líderes sociales y exiliados. Eso es. Almagro es el culpable de eso. Es un hombre impresentable. Pero el hombre se aferra como una garrapata a la OEA. Nadie lo apoya. Bueno, sí lo apoya otro gobernante que ha provocado muertos, más de 80 muertos sin justificación hasta el día de hoy en Colombia. Su único sostén es el señor presidente de Colombia, Duque. No sé yo cuál sería la técnica para remocionar a Almagro, pero está claro que mientras Brasil no se movilice, no se tiene suficiente fuerza. Brasil solo es un continente, dentro de un continente latinoamericano. Económicamente y políticamente es muy influyente. Entonces, evidentemente, si gana Lula, las cosas van a cambiar. Como la victoria de Lula tiene que ver la suficiente presión del norte, del centro y del sur para deshacernos de un hombre, de un criminal. Eso es Almagro, un criminal. Pero si no sucede eso, CELAC tiene que, o paralelamente a eso, CELAC tiene que ser la gran apuesta continental. Y eso requiere dos cosas, profesor. Una institucionalidad. A diferencia de la OEA, CELAC no tiene institucionalidad, es decir, no tiene un comité ejecutivo, no tiene un presidente, un representante y un aparato que haga funcionar. CELAC es la reunión de los presidentes, que toman decisiones por consenso y luego nada más. Retiran de la reunión y no existe CELAC.
no hay una estructura administrativa que le dé cuerpo a las decisiones. La propuesta del presidente López Obrador, impuestos, perfecto. Hagamos el estudio, hagamos la asamblea, hagamos la reunión, hagamos el seminario, hagamos la publicación, vayamos a Europa. Eso que hace la OEA, porque tiene estructura, no la tiene la CELAC. Le falta una estructura interna de gestión. Y la segunda cosa, recursos. OEA funciona con el dinero de Estados Unidos. Y por eso Almagro es un lacayo de lo que diga el Departamento de Estado. ¿Por qué nadie más pone recursos a la OEA? O si pone en pequeñas cantidades. Entonces, recursos hay que financiar la CELAC. Darle cuerpo administrativo y recursos para que funcione. Y hay que cambiar este tema de la lógica de consenso. Basta con un pequeño país disienta para que no haya acuerdo. No, tiene que haber lógica de mayorías y minorías, como funciona también igualmente en la OEA. Igual funciona en la Unión Europea, mayorías y minorías. Entonces hay que devolverle esas tres cosas, y yo creo que el siguiente año CELAC puede levantar, tomar vuelo y ir sustituyendo a la OEA. Lo ideal sería sustituir a la OEA, dejar que se muera sola, ¿no? Si es que no la logramos reformar desde adentro, y levantar CELAC, pero eso va a requerir que pongamos los recursos. ¿Quién va a poner los recursos? Y que tomemos esas decisiones. Yo tengo mucha esperanza en que una victoria en Brasil pueda hacer renacer estos proyectos de integración continental y recuperar lo avanzado y lo no avanzado para superarlo de la primera oleada progresista. Bueno, hemos comenzado el tema y hemos contigo terminado el curso. Estamos muy contentos de que hayas podido venir a México y cerrado este curso de la otra política que hay que lograr llevar a cabo. Fueron muchas clases que se han dado en el país, que comenzaron con más de 10.000 participantes, han bajado un poco, pero ahí estamos. Y esperamos que en el futuro continuemos estas tareas de formación. Muy bien, muchas gracias García Linera, y maestro, como tú me llamas a veces, te voy a llamarte a ti, porque no solamente eres un intelectual, sino un gran político. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Agradecemos al doctor Dussel y al doctor García Linera por tan magistral exposición. No nos queda más, de parte de la Secretaría Nacional de Educación, Formación y Capacitación Política, brindar un gran agradecimiento por su entusiasmo y su compromiso político. Realmente todo lo que han aportado el doctor Dussel y ahora la gran presentación del doctor García Linera, pues son semillas de transformación teórica y práctica para poder posibilitar a futuro esa transformación hacia el planteamiento de otra política. Bueno, estoy casi segura que nos volveremos a ver. Todos los plazos se vencen y hoy me llega el momento de despedirme, no sin antes dejarles pues este gran material a su disposición. Espero que al igual que nosotros lo disfruten y sea un material de gran aprendizaje para el futuro, no solo para este diplomado internacional, sino para todos aquellos que están comprometidos con la transformación política y social de los hermanos latinoamericanos. No es un hasta luego, es un hasta pronto.